No recuerdo haber tenido una infancia feliz. Mis recuerdos están llenos de miradas frías y palabras cortantes. Mi madre, Clara, nunca fue una persona cálida, pero lo que más dolía era que no era así con todos. Con mis hermanos, Diego y Mariana, era diferente. Ellos recibían el amor y la atención que yo solo podía soñar. Desde pequeña, supe que algo no estaba bien, pero no sabía cómo explicarlo ni a quién contárselo. Cuando tenía 5 años, recuerdo haber hecho un dibujo en la escuela. Era un dibujo de nuestra familia. Lo entregué emocionada, esperando un qué bonito o al menos una sonrisa, pero lo único que recibí fue una mirada de desaprobación y una crítica por haber usado los colores incorrectos. Ese fue uno de los primeros momentos en los que me di cuenta de que nunca iba a ser suficiente para ella. A lo largo de los años, esta sensación solo se intensificó. Cada pequeño error que cometía era amplificado y utilizado en mi contra, mientras que los errores de mis hermanos eran pasados por alto o, peor aún, se les excusaba. Durante mi adolescencia, las cosas no mejoraron. De hecho, empeoraron. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 13 años, y aunque mi padre intentó mantenerse en contacto, su presencia fue cada vez más escasa. Clara se volvió aún más distante y comenzó a descargar su frustración en mí. Si llegaba tarde a casa, si no sacaba buenas notas, si no hacía las tareas del hogar a la perfección, todo era motivo de críticas. Pero nunca a Diego o Mariana. Ellos siempre parecían ser los hijos perfectos a sus ojos. Recuerdo haber cumplido 16 años sin una sola felicitación de su parte. En cambio, me dijo que era una carga más en su vida. Eso me destruyó por dentro, pero en lugar de llorar o rogarle por su amor, empecé a alejarme emocionalmente. Comencé a salir más con mis amigos, a pasar menos tiempo en casa y, eventualmente, a planear mi salida definitiva. Sabía que, para sobrevivir, tenía que distanciarme de ella, de todo lo que representaba. A los 18 años, me fui de casa. Conseguí un trabajo en una tienda de ropa y empecé a estudiar en la universidad por las noches. Clara no mostró ningún interés en mi partida. No hubo despedidas emotivas, solo un frío buena suerte. Esa fue la última vez que vivimos bajo el mismo techo. Con el paso de los años, construí mi propia vida. Me gradué, conseguí un buen trabajo, y finalmente me casé. Clara y yo mantuvimos una relación superficial, intercambiando llamadas ocasionales en las que hablábamos de lo básico. Nunca me sentí realmente cercana a ella, y supongo que ella tampoco lo intentó. Mis hermanos seguían siendo el centro de su atención, y eso no me molestaba, al contrario, me alivió. No quería estar en su radar. Así viví durante años, manteniendo la distancia justa para no volver a ser herida. Sin embargo, todo cambió el año pasado. Recibí una llamada de Mariana. Sonaba preocupada y, por primera vez en mucho tiempo, mencionó a nuestra madre. Clara había estado enfermando, pero nadie me lo había dicho. Era algo grave, al parecer. Mariana no podía hacerse cargo porque su trabajo la tenía demasiado ocupada, y Diego vivía en otra ciudad. Así que, de repente, me vi enfrentada a una decisión que nunca pensé que tendría que tomar: cuidar de la mujer que me rechazó toda mi vida o mantenerme alejada como siempre lo había hecho. Fue una lucha interna intensa. Parte de mí quería simplemente ignorar la situación, pero otra parte, la pequeña niña que siempre buscó su aprobación, sentía una obligación moral. Después de varios días de darle vueltas, decidí hacer algo intermedio. No iba a dejarla morir en la calle, pero tampoco iba a sacrificar mi bienestar por alguien que nunca lo había hecho por mí. Así fue como tomé la decisión de llevarla a un asilo. Encontré uno que tenía buenas recomendaciones y estaba cerca de mi casa, pero no tan cerca como para que me sintiera obligada a visitarla frecuentemente. La llevé en un día frío y lluvioso. Clara no dijo nada durante todo el trayecto, solo miraba por la ventana con esa expresión distante que siempre había tenido. Al llegar, me despedí de ella sin ceremonias. Me fui sin mirar atrás, sabiendo que esa sería la última vez que la vería. Desde entonces, he cortado toda comunicación. Ni siquiera he preguntado cómo está. Mis hermanos me odian por esto, pero he aprendido a vivir con esa culpa. O, al menos, eso creo.
Después de dejar a mi madre en el asilo, intenté seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la situación no tardó en volverse más complicada. No pasaron ni 2 semanas antes de que empezara a recibir llamadas insistentes de Mariana y Diego. Al principio, las ignoré, pero cuando las llamadas se volvieron diarias, decidí contestar. En cuanto escuché la voz de Mariana, supe que la conversación no iba a ser agradable. Diana, ¿cómo pudiste hacerle eso a mamá?, fueron las primeras palabras que escuché. Su tono era de puro reproche, cargado de una indignación que me hizo apretar los dientes. Intenté mantener la calma, pero dentro de mí sentí una rabia acumulada que llevaba años reprimida. ¿Y qué querías que hiciera, Mariana? ¿Dejar todo y convertirme en su cuidadora a tiempo completo? No puedo hacer eso, respondí, tratando de sonar más serena de lo que me sentía. Pero sabía que esta conversación iba a ser el principio de una larga lista de reproches. Podrías haberle dado otra oportunidad, Diana. No sabes lo mal que está, y ahora tú eres la única que puede cuidarla, continuó Mariana. Su tono era como el de una madre regañando a una hija desobediente, lo cual era irónico, considerando que era nuestra madre quien siempre había sido la figura distante y fría. En ese momento, Diego intervino. Sabemos que mamá no fue perfecta, pero es nuestra madre. No podemos simplemente deshacernos de ella como si fuera un problema sin importancia. Esto es cruel, incluso para ti, dijo. Diego siempre había sido el mediador, el que intentaba mantener la paz en la familia, pero esta vez, sus palabras no lograron calmarme. Cruel, Diego, es como nos trató toda la vida. Ustedes no lo entienden porque nunca tuvieron que enfrentarse a su rechazo constante. Siempre fueron los hijos preferidos. Yo solo estaba allí, invisible para ella. Y ahora me piden que la cuide, que sacrifique mi vida por alguien que nunca hizo lo mismo por mí. No puedo hacerlo, y no voy a hacerlo, respondí, sintiendo como mi voz se quebraba por la tensión. Después de esa llamada, la presión solo aumentó. Mariana y Diego comenzaron a enviarme mensajes, intentando hacerme cambiar de opinión. Cada mensaje que recibía era como una daga en el pecho, recordándome la carga emocional que siempre había llevado encima. Pero en lugar de ceder, decidí mantenerme firme en mi decisión. Sabía que, si retrocedía, todo el dolor y el resentimiento que había acumulado durante años volverían a apoderarse de mí. Finalmente, un día decidí visitar el asilo para hablar con la directora. Necesitaba saber cómo estaba realmente mi madre, pero sin tener que enfrentarme a ella cara a cara. La directora, una mujer mayor con una expresión amable, me recibió en su oficina. Me explicó que Clara había estado estable, pero que no hablaba mucho con nadie. Pasaba la mayor parte del tiempo sola, en silencio, mirando por la ventana. No era sorprendente, considerando su carácter, pero escuchar eso me hizo sentir un nudo en el estómago. Ella ha preguntado por mí, le pregunté, casi sin querer saber la respuesta. La directora me miró con una mezcla de compasión y sorpresa. No, no ha mencionado nada sobre usted, señora. Pero ha estado más callada de lo normal. Tal vez solo necesite tiempo para adaptarse, respondió, tratando de ser reconfortante, pero sin éxito. Salí del asilo sintiéndome más vacía que nunca. Sabía que había tomado la decisión correcta para mí, pero eso no quitaba el peso de la culpa que sentía. Era un sentimiento contradictorio. Por un lado, quería seguir adelante con mi vida, libre del pasado. Por otro, no podía evitar sentir que, de alguna manera, estaba fallando como hija. Los días pasaron y la situación no mejoró. Mis hermanos seguían insistiendo en que debía hacerme cargo de nuestra madre, y yo seguía resistiendo. Finalmente, llegó un punto en el que ya no podía más. Un día, después de recibir un mensaje particularmente hiriente de Diego, decidí cortar toda comunicación con ellos. Bloqueé sus números, sus mensajes, sus correos electrónicos. Era lo único que podía hacer para protegerme. Ahora, sin la presión constante de mis hermanos, pude concentrarme en mi vida. Pero la sombra de mi madre seguía ahí, siempre presente en el fondo de mi mente. Sabía que, aunque había cortado toda comunicación, no podía escapar completamente de mi pasado. Era algo que tendría que llevar conmigo, aunque no quisiera.
Tras cortar toda comunicación con mis hermanos, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Era como si una pesada carga hubiera sido levantada de mis hombros, pero al mismo tiempo, la soledad que había elegido era más palpable que nunca. No tenía a nadie con quien compartir lo que estaba sintiendo, y aunque no me arrepentía de mi decisión, el vacío que dejaba la ausencia de mi familia era innegable. Pasaron varias semanas antes de que el siguiente conflicto apareciera. Un día, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje de una dirección desconocida. Al abrirlo, me di cuenta de que era de una prima lejana, alguien con quien apenas había tenido contacto en los últimos años. El mensaje, sin embargo, no era para ponerse al día o intercambiar cortesías. En su lugar, me reprochaba mi crueldad por haber dejado a mi madre en un asilo y haber cortado la comunicación con mis hermanos. Diana, no puedo creer que hayas hecho algo tan despiadado. Clara es tu madre, y aunque no haya sido perfecta, no se merece que la trates de esta manera. La familia es lo más importante, y lo que has hecho es imperdonable. No quiero volver a tener ningún tipo de relación contigo después de esto. Leí el mensaje varias veces, sintiendo cómo la rabia y la frustración crecían en mi interior. ¿Cómo era posible que alguien que apenas conocía la situación se atreviera a juzgarme de esa manera? Pero lo más preocupante era que, si esta prima me estaba contactando, era probable que mis hermanos estuvieran difundiendo mi decisión entre otros miembros de la familia. No tardé en recibir más mensajes similares, de tíos, primos y hasta de amigos de la familia que habían escuchado mi historia. Cada mensaje era un recordatorio de lo aislada que me había vuelto. La mayoría de ellos me acusaban de ser fría, insensible e incluso malvada. Nadie parecía comprender que no había tomado esta decisión a la ligera, que había sido un acto de supervivencia emocional. Pero para ellos, yo era la villana de la historia, y eso era todo lo que importaba. Mi esposo, Alejandro, fue la única persona que me apoyó incondicionalmente. Él sabía todo lo que había pasado durante mi infancia y juventud, y comprendía por qué había tomado esa decisión. No dejes que te hagan sentir culpable por protegerte a ti misma, me decía cada vez que veía que un nuevo mensaje me afectaba. Sus palabras eran reconfortantes, pero la realidad era que la presión de la familia me estaba pasando factura. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Aunque trataba de concentrarme en mi trabajo y en mi vida cotidiana, la tensión seguía ahí, latente. A veces me sorprendía revisando los mensajes antiguos de mis hermanos, preguntándome si en algún momento decidirían dejar de lado su enojo y tratar de entender mi posición. Pero eso nunca ocurrió. Una tarde, mientras estaba en la oficina, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero finalmente lo hice. Era la directora del asilo. Su voz sonaba más seria de lo habitual, lo que me hizo ponerme en alerta de inmediato. Diana, siento molestarte en el trabajo, pero quería informarte que la salud de tu madre ha empeorado. Ha estado pidiendo verte en los últimos días, y pensamos que sería importante que vinieras a visitarla. Sabemos que la relación no ha sido fácil, pero creemos que podría ser beneficioso para ambas. Mi corazón se aceleró. Era la primera vez que escuchaba que mi madre preguntaba por mí desde que la había dejado en el asilo. Pero en lugar de sentir compasión, solo sentí un profundo resentimiento. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años de rechazo y desamor, decidía que necesitaba verme? Le agradecí a la directora por informarme, pero le dije que no podía ir. No estaba preparada para enfrentar a mi madre, no después de todo lo que había pasado. Colgué el teléfono con las manos temblorosas, luchando contra las emociones contradictorias que me invadían. Esa noche, Alejandro intentó hablar conmigo sobre la llamada, pero no quise discutirlo. No quería revivir el dolor ni las decisiones difíciles que había tomado. Sin embargo, sabía que esto no iba a desaparecer. Las llamadas del asilo comenzaron a ser más frecuentes, cada una más urgente que la anterior. La directora insistía en que mi madre estaba empeorando y que su último deseo era verme. Pero yo seguía resistiéndome, negándome a concederle ese deseo. Finalmente, un día recibí la noticia que había estado temiendo y esperando al mismo tiempo. Mi madre había fallecido durante la noche. La directora me informó con un tono compasivo:
pero distante. Me dijo que Clara había estado tranquila en sus últimos momentos, pero que había seguido preguntando por mí hasta el final. No supe cómo reaccionar. No lloré, no grité, no sentí nada en absoluto. Solo una profunda sensación de vacío. Había esperado este momento durante tanto tiempo, pero ahora que había llegado, no sabía qué hacer con ello. Después de recibir la noticia de la muerte de mi madre, me quedé en silencio, mirando el teléfono como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Mi mente estaba en blanco, incapaz de captar el peso de las palabras de la directora. No había lágrimas, ni gritos, ni siquiera alivio. Solo una sensación abrumadora de vacío. Alejandro, al enterarse de la noticia, me abrazó en silencio, sabiendo que las palabras no tendrían sentido en ese momento. Yo solo me quedé allí, sin responder a su gesto, perdida en mis propios pensamientos. Durante años, había imaginado cómo sería este momento, pero nada de lo que había imaginado se parecía a la realidad. No había un cierre emocional, ni una sensación de paz. Solo el final de una larga y dolorosa historia. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites y arreglos. A pesar de todo, fui la única de los hermanos que se encargó de las formalidades. Mariana y Diego, quienes me habían criticado tanto por mi decisión de llevar a mamá al asilo, no mostraron interés en involucrarse en los preparativos del funeral. En el fondo, no me sorprendió. Siempre había sido yo quien enfrentaba las situaciones difíciles, mientras ellos se apartaban cuando las cosas se ponían complicadas. El funeral fue un asunto simple y breve. No había mucha gente, solo algunos familiares lejanos y unos pocos amigos de la familia. Me resultó irónico que, después de toda la tensión y las acusaciones, mis hermanos apenas se hicieron presentes. Diego llegó tarde y se fue temprano, y Mariana estuvo en un rincón, evitando cualquier tipo de conversación conmigo. Yo me mantuve distante, concentrada en terminar el día lo más rápido posible. Cuando finalmente regresé a casa, me sentí agotada, no solo físicamente, sino emocionalmente. Me desplomé en el sofá, sin energía para hacer nada más. Alejandro se sentó a mi lado, esperando que dijera algo, pero no tenía palabras. Todo lo que había sentido durante años, todo el dolor, el resentimiento, la culpa. Todo estaba allí, mezclado en un caos que no podía ordenar. Esa noche, tuve el primer sueño con mi madre en años. En el sueño, ella no era la figura fría y distante que recordaba. En lugar de eso, estaba sentada en una silla, mirándome con una expresión neutra. No había reproches ni palabras de amor, solo una presencia silenciosa. Me desperté sintiéndome más confundida que nunca, sin saber qué hacer con las emociones que me habían quedado. Pasaron los días, y la vida continuó, pero algo dentro de mí había cambiado. La muerte de mi madre, lejos de traerme paz, había dejado una herida abierta que no sabía cómo curar. Intenté seguir con mi rutina, pero cada vez que me encontraba sola, esos pensamientos volvían a invadirme. ¿Había hecho lo correcto? ¿Realmente era tan insensible como todos decían? Un día, mientras organizaba algunas de sus pertenencias, encontré una caja de cartas. Eran viejas, algunas de ellas de antes de que yo naciera. Entre ellas, había una que me llamó la atención. Estaba dirigida a mí, pero nunca la había visto antes. La abrí con manos temblorosas, sin saber qué esperar. La carta estaba escrita con la letra inconfundible de mi madre. Comenzaba con unas palabras que jamás pensé leer de su puño y letra: querida Diana. Seguí leyendo, tratando de mantener la calma. En la carta, mi madre hablaba de cómo había sido su vida antes de que yo naciera, de sus miedos e inseguridades, y de cómo esos sentimientos habían influido en la manera en que me trató. No era una disculpa, ni una declaración de amor, pero sí un intento de explicar lo que había pasado. Al terminar de leer la carta, no sabía cómo sentirme. Parte de mí estaba furiosa porque esta explicación había llegado demasiado tarde, cuando ya no había posibilidad de resolver nada. Pero otra parte de mí sintió una pequeña chispa de comprensión. Quizás nunca llegaría a perdonarla por completo, pero al menos ahora entendía un poco más de por qué las cosas habían sido como fueron. Decidí guardar la carta en un lugar seguro, no como un recordatorio del dolor, sino como un símbolo de cierre.
No quería que mi vida estuviera definida por la relación que tuve con mi madre, pero tampoco podía ignorar su impacto. Era una parte de mi historia, una parte que, aunque dolorosa, había moldeado quién era. Los días siguientes, me encontré pensando menos en mi madre y más en mi propia vida. Comencé a concentrarme en lo que quería para mi futuro, en cómo podía ser una mejor persona, no porque sintiera que debía redimirme, sino porque quería vivir una vida diferente a la que ella había vivido. No podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir cómo manejaría mi futuro. Con el tiempo, la herida empezó a sanar. No desapareció por completo, pero se volvió menos dolorosa, menos aguda. Empecé a reconstruir mi relación con Alejandro, enfocándome en lo que nos hacía felices y dejando de lado las sombras del pasado. No me reconcilié con mis hermanos, pero acepté que cada uno tenía su manera de lidiar con el dolor, y que mi camino era diferente al de ellos. Finalmente, aprendí a vivir con la decisión que había tomado. No era perfecta, pero era mía, y eso era lo que importaba. La historia de mi madre y yo llegó a su fin, pero mi vida seguía adelante, más fuerte y más decidida que nunca.